Hola a todos, ¿cómo les va? Yo soy Génesis Valentina Borges, estoy representando a Argentina, soy estudiante del Profesorado de Educación Primaria de la UADER, Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, así que voy a desarrollar mi ponencia denominada ¿Cómo cambia todo en un instante? Es necesario observar cómo la pandemia del coronavirus ha afectado a todos los países del mundo, desde todas sus aristas, inclusive a la educación. Ahora los invito a ver estas imágenes en donde es posible observar los procesos que ha tenido la educación en este lapso de tiempo. Por ejemplo, vemos cómo lo que nosotros definimos muchas veces como normalidad era ese salón de clases donde estaban los niños, todos juntos, sin importar muchas veces la cantidad. Después, consigo el COVID-19 trajo como consecuencia la virtualidad, donde los chicos pasaron a tener clases virtuales o a realizar tareas desde sus casas. También vemos cómo la virtualidad a los estudiantes con discapacidad, en este caso vemos un estudiante con discapacidades visuales, la pandemia ha traído consigo la virtualidad y en este caso, como se ve en la imagen, la necesidad de diferentes recursos. Es posible observar que en la primera imagen, en la normalidad, vemos como los niños seguramente están todos juntos frente a su maestra queriendo responder alguna pregunta. En la segunda imagen vemos como la niña está muy atenta a su clase y por último vemos que este estudiante con discapacidad visual se encuentra realizando tareas junto con sus recursos y con un ayudante. Este ayudante puede ser algún tutor, algún familiar o alguien que sea eh, su psicopedagoga, por ejemplo. Después podemos visualizar a una profesional de la educación, en este caso ya dando clases en instancias virtuales. Lo que sucedió fue que en Argentina, al comienzo del 2020, se dictaron las clases virtuales en consecuencia del aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Qué sucede en el 2020? Los docentes ya prepararon, junto con las instituciones en su conjunto, el Plan Anual 2020 que no tenía en cuenta el COVID-19. Entonces se planeó acorde a la presencialidad como ocurría en todos los años. Entonces, las clases virtuales trajeron consigo una serie de diferentes recursos y metodologías y con ello aparejado esa constante afirmación de que los docentes no estaban preparados para esto, ni tampoco sabían cómo hacerlo, dado que, por ejemplo, en la enseñanza de la educación especial implica un cuerpo a cuerpo, ¿sí? En este caso podemos ver distintos objetivos desarrollados en planes anuales para las escuelas integrales. Por un lado tenemos los objetivos generales y específicos que se desarrollaban antes y luego los que se suscitaron con la pandemia. En este caso, a grandes rasgos, podemos ver cómo los objetivos generales promovían y estaban en busca del acceso y la igualdad de oportunidades para los estudiantes con discapacidades. Y por otro lado, vemos como durante la pandemia se quería propiciar los procesos de enseñanza y aprendizajes en este nuevo contexto de pandemia. También se requería favorecer la apropiación de contenidos que era necesario que sea mediante modos concretos para el estudiante. Y por otro lado también fue necesario continuar generando espacios de construcción de conocimiento, ya que como no se desarrollaba esos procesos en la escuela, las maestras integradoras y las maestras de escuelas comunes debían garantizar esa continuidad de ese proceso de conocimiento.
En torno a los objetivos de la pandemia, como vimos anteriormente, se nos presenta aquí las condiciones de accesibilidad. La accesibilidad era algo que garantizaba la igualdad a los estudiantes en torno a la educación en las condiciones de presencialidad. Pero la virtualidad trajo consigo diferentes recursos para que la educación sea accesible, como es el caso de los recursos. La máquina Perkins o las distribuciones de netbooks fueron un factor fundamental para que los chicos tengan los materiales para poder acceder a la educación y continuar con estos procesos de apropiación. Después también tenemos que las maestras integrales les pedían a las maestras de las escuelas comunes, en el caso de los chicos con discapacidad virtual, tareas que ellos puedan resolver de manera independiente en el caso de que no haya alguien con los niños para que los ayude con las tareas. También las actividades deberían estar desarrolladas en formato Word, ya sean actividades o un texto. Tampoco debían contener imágenes ni gráficos. Las materias con explicaciones pertinentes, por ejemplo la matemática, la física, la química, debían estar en formato Word, sin imágenes, sin gráfico, y debían estar las explicaciones de maneras concretas y específicas para que los estudiantes puedan entender lo que se quiere explicar. Después tenemos por otro lado la exposición de videos. Si las maestras optaban por exponer un video, por ejemplo de YouTube, necesariamente estos debían ser en español, como en nuestro caso, para Argentina, y que sean descriptivos, lo más descriptivos posibles, y tenían que tener la información necesaria, coherente y concisa para que el estudiante pueda comprender lo que se desarrolla en el video, ¿sí? Y por otro lado, si era necesaria la aplicación de imágenes, como es más recurrente que suceda en las materias de idiomas, las imágenes debían tener una descripción detallada. Luego, en la bimodalidad 2021, con la presencia de la baja de casos en Argentina, el Estado afirmó que era necesario volver a la presencialidad en las escuelas. Entonces, esta presencialidad se dio, se está dando aún, y se da de manera de burbujas, se le llama, donde la mitad del grupo, por ejemplo, pueden ser entre 15 y 30 estudiantes cada grado. Este grado se dividía a la mitad y con todo el protocolo correspondiente, la mitad del grupo iba a la escuela de manera presencial durante toda la semana. La otra mitad del otro grupo, que no iba de manera presencial, se quedaba en su casa esa semana haciendo las tareas correspondientes que le mandaba la maestra. Después, la siguiente semana, el grupo que estaba en la escuela quedaba en casa y el que había quedado en casa iba a la escuela. Entonces, esa es la metodología que se estaba desarrollando. En base a la educación especial, los niños iban a la escuela común, por así decirle, y después, la semana que no tenían la presencialidad en la escuela común, se concurría, ya sea de manera virtual o presencial, en el mejor de los casos, a la escuela integral, que le brinda todas las herramientas y técnicas para que ellos puedan desarrollarse en la escuela común de la manera más eficiente y autónoma. En los casos de la educación especial, en un principio de la bimodalidad, se desarrollaron modos de relacionarse. ¿Por qué? En la escuela común, lo que no sucedía antes, que era el distanciamiento, el uso de barbijos, el uso de alcohol, no sucedía antes. Entonces, a los niños con discapacidad, al principio de la bimodalidad, se los fue incursionando en la escuela con esos nuevos modos de relación con los demás. Pero esta nueva bimodalidad trajo problemas consigo,
como era la ausencia en la escuela de los estudiantes con factores de riesgo. Y también tenemos las soluciones a estos problemas. Por ejemplo, en la ausencia de estudiantes con factores de riesgo se contemplaron las clases virtuales en esas situaciones particulares. Al problema de la falta de recursos que garanticen la sanidad en tiempo y en forma, se consensuó que se sigan dictando clases virtuales hasta que se obtengan esos materiales que debe proveer el Estado. También la ausencia de conectividad estable, por lo que se brindaron materiales impresos o se brindaron los recursos por parte de la misma institución para que los niños puedan desarrollar sus materias en la casa. También tenemos la falta de contemplación de horas de trabajo de las maestras de las escuelas comunes como de las escuelas integrales. Por esto es que una solución fue que los días viernes, en el caso de una institución en particular, sea el día para realizar y revisar las propuestas. Por ende también en la relación entre la escuela integral y la escuela común es que se daban problemas porque no se entregaban las actividades a tiempo para que después se hagan las adaptaciones necesarias para los chicos. De manera que se acordó un tiempo y también se acordó que las maestras integradoras orienten a las maestras en este contexto con las actividades que debían desarrollar. Por otro lado, otro problema fue la comunicación, donde la solución fue que si el estudiante era mayor se comunique por WhatsApp con los docentes, y en el caso de ser menor, algún familiar o tutor a cargo que sea el que provee la asistencia y la permanencia del niño en las clases, sea aquel que se comunique con el docente mediante correo electrónico, WhatsApp o el medio que considere necesario. A modo de conclusión, podemos establecer 3 ideas generales. La primera de ellas es que a pesar de los obstáculos, como la falta de conocimiento, se podríamos decir, que tenían los profesionales en torno a la educación, afirmaban, ellos se especializaron, crearon nuevas metodologías y se pudo sostener el vínculo pedagógico. Después además tenemos que este vínculo pedagógico también se sostuvo en base a los acuerdos, a los consensos, a los debates y a las decisiones que se tomaron y que se llevaron a cabo y que siempre fueron a favor de los estudiantes. Y por último, algo relevante, necesario en todo este tema, más que nada en la educación especial, pero aún así en la educación en todos los ámbitos también del sistema educativo y en todos los grados en Argentina, el acompañamiento de la familia fue un factor fundamental para la continuidad del proceso de apropiación de contenidos. Esto es todo. Yo soy Valentina, espero les guste y dejo las preguntas abiertas a las cuestiones que podemos analizar, que podemos reflexionar en torno a la educación inclusiva, en este caso a la discapacidad visual, que fue en la que yo me he centrado aquí. Y bueno, por otro lado también quiero agradecer a la Escuela Helen Keller por brindarme sus planes anuales de la integración del área ETRE. Muchísimas gracias.